vida, un noticioso trayecto que su huella dejará. Es el rumbo. Señores, regresamos en este rumbo de la mañana y como les habíamos anunciado temprano, tenemos un plato fuerte hoy. Bueno. Tenemos con nosotros listo a través del Zoom a nuestro hermano y amigo Juan Ariel Jiménez, que ustedes ya lo conocen, miembro del comité político del PLD, y una vicepresidente y una figura emergente y preponderante de la política nacional. Buenos días, Juan Ariel, bienvenido al rumbo de la mañana. Muy buenos días, muchas gracias por esa valoración y siempre es un placer compartir con ustedes. Juan Ariel, permíteme en nombre del equipo, no nos acostumbra estar de adulón, ¿no? No, pero felicitarte, Juan Ariel, por el trabajo y el tipo de oposición y política que estás haciendo. Creo que es constructivo, creo que es hacia donde debemos movernos y aspirar todos. Y me gustó mucho la manera en la que manejaste ayer el tema de la ley de fideicomiso público, con los argumentos, las pruebas, a través del Twitter. Y creo que hacia ahí debemos movernos y hacia ahí debemos aspirar a que la política dominicana se mueva. Gracias, gracias. Ese es mi compromiso, porque al final los políticos y los partidos somos un medio, no un fin. El fin es que los dominicanos mejoren. Y tú no lo dijiste, pero fue el último ministro de Economía y Planificación que tuvo el país. Desde que salió de ahí hay una vacancia. Profesor. Está en vacancia. Después de él llegó estamos empezando la entrevista. No la boicoteen. Después de Juan Ariel Jiménez llegó el científico Miguel Seara Hatton y ahora está el científico de la NASA. Pavel Isa Se nota Contreras. que son científicos, saben de otra cosa. Pero mira, Juan Ariel, vamos a la entrevista. Juan Ariel, has desatado inicialmente o parte de entre otras personas que han puesto la voz de alarma con relación a la intención que había en la Cámara de Diputados en estos días de vacaciones de aprobar esta ley de fideicomiso público, y tú has hecho una serie de observaciones del por qué sería un peligro que la aprueben de esta manera, que no debe ser. Si pudieras esbozar esos planteamientos de manera reiterada, que ya lo has hecho a través de tu Twitter, pero para que la gente comprenda y se edifique más con relación a este tema. Claro que sí, y yo quisiera iniciar explicando brevemente lo que es un fideicomiso. Un fideicomiso es tan sencillo como un serrucho, donde cada una de las partes pone una parte del dinero para que se logre un fin determinado. Yo digo que los primeros que aprenden de fideicomiso son los estudiantes de bachillerato. Cuando se juntan, cada quien pone 100, 200 pesos y ponen a alguien a que compre una pizza. Es un fideicomiso. Separar recursos y darle un objetivo determinado. Entonces, en el caso de los fideicomisos públicos, el gobierno estaría separando recursos públicos, ya sea un terreno, ya sea parte del presupuesto cada año, y dice, mira, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer un hospital, tú vas a hacer una carretera o tú vas a dar becas. Ahora, como figura, el fideicomiso tiene mucho que aportar. Una figura interesante, se ha usado en muchos países de forma muy correcta. Lo que yo he criticado es que en este proyecto de ley específico hay artículos que atentan contra la institucionalidad. Por ejemplo, el artículo que establece que en lugar de usar la ley de compras y contrataciones, la ley 340-06, cada fideicomiso dictará su propio reglamento de compra. O sea, cada quien dice, a mí me da la gana de comprar de esta forma. Eso es un retroceso, porque entonces estamos diciendo, y le voy a dar un ejemplo, que el fideicomiso de la policía puede comprar de una forma distinta a la Policía Nacional. Estamos haciendo un gobierno paralelo, sin los controles. O que el fideicomiso de becas... Que lo está haciendo, porque ya está funcionando el fideicomiso de la policía. Exacto. Entonces, tenemos un fideicomiso de becas y un Ministerio de Educación Superior. Entonces, el fideicomiso de becas puede comprar de forma más fácil que el Ministerio de Educación Superior. Entonces, no podemos tener esa brecha en la legislación para que un mismo fin, dar becas, comprar armas, construir una carretera, solamente por el canal tenga mecanismos distintos. Segundo elemento que he criticado. Yo creo que tenemos que cuidarnos con el tema de la deuda pública. No es decisión de cada contrato decir, yo no soy deuda pública y yo no tengo que ir al Congreso. Y cuando yo emita deuda, que no se cuente como deuda pública. No, eso no funciona así. ¿Qué es y qué no es deuda pública? Está definida en la Ley de Crédito Público, que en sí está inspirada en los manuales estadísticos de deuda de los organismos internacionales.
Entonces no podemos tener ahora mismo al fideicomiso de becas decir, mira, yo voy a dar 100.000 becas el año que viene, voy a emitir un bono de 100 millones de dólares, pero esto no es deuda porque lo digo yo. Eso no funciona así. Tercer elemento. No me parece correcto que dejemos la brecha para que el comité técnico esté dominado por personas del sector privado. ¿Por qué? Porque el funcionario público, durante sus funciones, tiene una serie de limitaciones, de requisitos, desde que tiene que dar una declaración jurada para poder monitorear su incremento de bienes, hasta que no puede trabajar en otro lugar. Entonces, si decimos, no, mira, ahora puede ser el privado que maneje lo público, eso para mí no es correcto. Como debemos discutir si los empleados del fideicomiso público deben regirse por el Código de Trabajo, que es de sector privado, o por la Ley de Función Pública 4108, que es la que aplica al gobierno. Son todos esos elementos, también la supervisión. ¿Por qué la superintendencia de bancos? O sea, superintendencia de bancos, de entidades de intermediación financiera. Un fideicomiso de becas no hace intermediación financiera. Entonces, son tantas cosas que hay que revisar en este proyecto de ley que yo lo que he dicho es, volvamos a la mesa de discusión y que no se apruebe el vapor como se quería y todavía quizás se quiere hacer. En ese sentido, Juan Ariel, desde tu óptica, más que todo como político, aunque se valora en elevada dimensión tus criterios profesionales, ¿tú notas mala fe, mala intención, malquerencia a los bienes nacionales de parte del gobierno en algunos de esos fideicomisos? A mí no me gusta juzgar las intenciones, porque dice que el corazón de la uyama solo la sabe el cuchillo. Yo diría que se nota una confusión de la actividad privada con la actividad pública. Okay. Pensamos que podemos manejar el gobierno como manejamos nuestras empresas privadas y por eso molestan tanto los controles que se tienen, por eso molesta tanto que la oposición le haga críticas, porque no estoy acostumbrado a que mi empresa nada me critique. Pero el gobierno maneja recursos públicos para el público, entonces en ese sentido, uno, se tiene que acostumbrar a los controles y dos, se tiene que acostumbrar a que una oposición constructiva, de hecho, los ayuda a gobernar mejor. Por supuesto que Juan sí. Ariel, sabemos que el PRM tiene mayoría en el Congreso. Gracias a Dios que esa sesión que se convocó para hoy, pues le dieron para atrás. Pero si ellos tuvieran el deseo y la voluntad de aprobarlo, ¿pudieran aprobarlo con su mayoría? Sí, pudieran aprobarlo con la mayoría simple que tienen, como han aprobado muchas otras cosas, como la deuda. Creo que en estos días se vuelven a conocer otros préstamos. Entonces ellos tienen mayoría para aprobarlo, sí. Entonces, como en junio pasado, un grupo de ciudadanos solicitó que se hicieran vistas públicas y a la fecha de hoy, o sea, con respecto a este proyecto de ley, y a la fecha de hoy no le han dado respuesta. Entonces, ¿cómo uno va a hacer, aparte de esas denuncias que tú haces y que muchos han salido a hacer, para que se frene esto? Porque hemos visto que en el Congreso están haciendo lo que les da la gana, aprovechándose y abusando de esa mayoría que tienen. Eso es verdad. Yo coincido de que tenemos que acostumbrarnos a que la discusión de los temas públicos tienen que ser bastante participativos porque hay tantas personas en la sociedad que pueden aportar. Miren, yo les puedo decir, del debate que tuve ayer en las redes sociales, yo he aprendido mucho. Hubo muchas personas que escribieron y digo yo, mira, no había visto ese punto de vista, lo agradezco, que citaron textos que yo no conocía. Entonces, si eso soy yo, digamos, en intercambio de pareceres en las redes sociales, imagínense todo pública. lo que se puede mejorar en una vista pública con personas que tienen la formación y la experiencia para decir, me parece que esto es lo idóneo, me parece que esto no. Juan Ariel, un placer siempre, Víctor Villanueva por acá. Mira, siempre ha llamado la atención, los fideicomisos hay que dejar claro que no son mecanismos graves, son mecanismos que inclusive fomentan. Por lo que ya tenemos operando de gobiernos anteriores, se evidencia la fortaleza en la dinámica acción pública privada y la gestión de cuestiones públicas. Ahora, actuar sobre la base de no tener normas y ceder áreas y ámbitos que son inalienables al Estado, por ejemplo, lo que es la Policía Nacional, con una composición técnica de 2 ministros y 3 empresarios. ¿Qué es eso? Exactamente. Tú tienes Punta Catalina, que, bueno, lo mejor que se puede hacer con una inversión de esa dimensión y de cualquier dimensión es llevarlo a una capitalización o una venta pura y simple. Y una entrega en fideicomiso. Se ve una actitud perversa, eso lo digo yo como dirigente político,
en cuanto a este conjunto de fideicomisos que ha establecido el gobierno del PRM. Desde la óptica del PLD, ¿cómo tipificar esta tendencia de este fideigobierno que se nos quiere implementar en la República Dominicana? Porque nosotros elegimos, la sociedad eligió a un gobernante para la cuestión pública, no para el quehacer privado. Me encantó esa frase de fideigovierno. Un fideigobierno. Sí, la verdad es que es un gobierno que confía demasiado en la privatización, en las APPs y en los fideicomisos. Ninguna de esas tres fórmulas es mala en sí. Todo depende. Ahora, están abusando tanto de la figura, o sea, de verdad, un fideicomiso para la policía. Miren, en los países más de la extrema derecha, ni los libertarios se le ocurre poner en manos privadas la seguridad ciudadana. Eso es algo que no se había visto en la historia de la humanidad. Entonces yo creo que este gobierno todavía sigue pensando que cada uno de sus funcionarios está en el sector privado manejando su empresa. Y tienen que acostumbrarse a que no, a que ya están manejando lo público y bueno, y le dimos la oportunidad del primer año porque estaban aprendiendo, pero ya vamos casi por el tercer año, o sea que ya es hora de cambiar el enfoque. Juan Ariel, una pregunta. Y bueno, lo sabíamos, ¿verdad? Que ellos pueden hacer al final lo que les parezca, como han hecho con otros proyectos, porque tienen mayoría congresual. ¿Ustedes han visualizado en el partido, quizás no sé, vi que el candidato de ustedes ya se pronunció también al respecto, han visualizado algún mecanismo de lucha para impedir que esto pueda suceder, aún teniendo el partido de gobierno mayoría? Porque eso parece ser que hay una decisión ya plasmada de que eso va a presentarse de esa forma y buscarán aprobarlo, que si lo hicieron ya en el Senado, o sea, es entendible que eso va para la Cámara con esa condición. ¿Ustedes han visualizado algún tipo de mecanismo, quizás una coalición de partidos opositores, coger quizás, no sé, porque me parece que eso se parece mucho a una AFP, ese proyecto? Por el momento, hemos estado siguiendo los mecanismos institucionales. Cuando estuvo en el Senado, los senadores del PLD y demás partidos de oposición hicieron sus observaciones en la comisión, no se tomaron en cuenta. Luego fue al Pleno del Senado, se retiraron en señal de rechazo, fue aprobado por mayoría del PRM. Ahora en la Cámara de Diputados hemos seguido el mismo canal. En las comisiones se han hecho los señalamientos, no fueron tomados en cuenta y ya lo estamos haciendo en la luz pública. O sea que hemos ido, como ustedes ven, paso a paso. Ya en el futuro, pues, puede hacer que tengamos que ser un poco más enérgicos en cuanto a expresarle a la ciudadanía que esto es un retroceso a la institucionalidad y dejar que esa misma ciudadanía también se empodere. Juan Ariel, sí. Ayer en ese debate interesante que tuviste de tuit, el joven dirigente del PRM, Sigmund Freud, planteaba como un mecanismo de buscar algún tipo de argumento para sustentar esto que ha estado tratando de ocurrir, el hecho de que en el gobierno de ustedes hubo 3 fideicomisos, él incluso lo citó, RD Vial, el Parqueate RD y el de la ciudad Juan Bosch, y decía que eso tenían su mecanismo, no estaban regulados, se compraba de la manera que la gente quería, y que ustedes lo que estaban cuestionando esto era porque no quería que se regulara. Entonces, tú le explicaste también, porque me tiré el chisme completo, déjame decirte. El chisme no, el debate. El debate. Entonces, tú le respondiste entonces con argumentos. Entonces, me gustaría que lo cites aquí también, en esos casos específicos. ¿Por qué no aplica lo que el amigo Sigmund Freud te planteaba temprano que establezca la diferencia? Que esa era mi pregunta. La diferencia entre esos 3 fideicomisos y los como 20 que llevan ahora. Miren, muchísimas cosas. Lo primero, lo que pasa es que al amigo Sigmund se le olvidó que los contratos son públicos y que yo podía fácilmente entrar a Google y buscar donde cada uno de los contratos decía que se regían por la ley de compra. Lo lamento por el amigo ahí. Y por eso en mi respuesta le digo, Sigmund, siempre se establecía que era por la ley de compra. Mira la foto de lo que dice el contrato. Pero lo que es más curioso es que lo decía la misma página web. O sea que era muy fácil responderle. A ver, ¿cuál es la diferencia? A mí, y en ese debate, insisto que uno aprende mucho. Aquiles Calderón
un abogado que es muy conocedor de todos los temas de fideicomiso, tanto de la parte jurídica como de la parte financiera, hizo un comentario muy interesante y dijo, no es por ser un fideicomiso, todo depende de la naturaleza de la acción que hay detrás. Correcto. ¿Qué está queriendo decir con esto? No es lo mismo un fideicomiso para construcción de viviendas, porque esas viviendas se van a terminar vendiendo y al venderse eso va a tener un flujo por sí mismo. Entonces, en esos casos se trata diferente a cuando tenemos un fideicomiso de becas, que las becas dependen del presupuesto público todos los años. O sea, si detrás del fideicomiso hay un activo que va a generar un flujo de ingresos, es distinto a si hay un programa que solamente va a requerir fondos públicos cada año. Eso hace completa diferencia y son de las cosas que también sería bueno que el amigo Sigmund revise para que podamos tener este debate, digamos, de la manera más informada posible. En el pasado. Con mi compañero, yo decía exactamente ahí de que la diferencia, por ejemplo, RD Vial, sí, surge de un decreto del presidente Danilo Medina, pero RD Vial tiene una resolución avalando el contrato del Congreso Nacional. Entonces, sí, claro. lo que ellos están promoviendo es tan perverso, es que tienen 20 fideicomisos y ninguno ha pasado por el Congreso. Entonces, solo ese detallito al amigo Sigmund ya le da la diferencia y la razón central de lo que es un negocio para uno poco. Perdone usted. No, tranquilo, estamos acostumbrados. Yo estuve viendo los argumentos de Sigmund y de verdad que me enorgullece ver el hecho de que decía temprano se esbocen en las redes sociales a los fines de que los que no somos tan duchos en materia económica y demás, pues de algún modo nos edifiquemos. Decía Juan Ariel en una de tus acotaciones muy certeras como todas, dejar que la ciudadanía se empodere. Notas que respecto a este tema, la ciudadanía organizada está mostrando la resistencia que muestran ustedes los políticos. Absolutamente. Yo creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos y que los políticos tenemos que tomarnos diariamente la pastilla de la escucha. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ya tenemos un país mucho más informado, mucho más interesado por los temas de debate público y además que puede participar. Y es por eso que la democracia ya no se circunscribe a los partidos políticos. Ya es una discusión mucho más plural, mucho más abierta, en donde los ciudadanos, ya hay muchos ciudadanos que saben más de los temas que los propios funcionarios. Y uno tiene que, lejos de rechazarlo, uno tiene que aprovechar esa oportunidad. Correcto. Miren, en mi experiencia me pasó que me hacían críticas en las redes sociales a proyectos de ley que yo estaba impulsando y cuando me daba cuenta era verdad que tenían razón, que se podía mejorar. Y digo yo, mira, me acaba de salir una asesoría gratuita. Entonces, claro, de verdad. Y me acuerdo como ahora en una ley donde una abogada, Yanna, me hizo un señalamiento y tenía toda la razón. Y digo yo, mira, me ahorré varios cientos de miles con una asesoría gratuita. Entonces, por eso yo creo que sí, que la ciudadanía está mucho más informada, mucho más empoderada y que nos estamos enrumbando hacia una democracia que no se limita única y exclusivamente a los partidos políticos. Juan Ariel, como no tenemos la oportunidad de conversar contigo todos los días, tenemos que abusar, tenemos que aprovechar. Economía y política. Entonces, Juan Ariel, yo quiero preguntarte lo siguiente. Un tema tan sensible como un censo, ¿verdad? Todo el mundo en este país, de todos los partidos, todas las clases sociales, estaba de acuerdo con que se apoyó. Que era importante, que es vital para la toma de decisiones, para la construcción de políticas públicas acertadas. Y eso parecía ser un tema fácil, porque si todo el mundo está de acuerdo de la importancia del censo, no debe haber problema para materializarlo y para llevarlo a cabo. Pero de repente, Juan Ariel, este tema... mucha gente entendía que no era el momento en la fecha, como que se hizo de manera apresurada, no se socializó suficiente el tema del contenido y las preguntas, y entonces se llevó a cabo el censo contra viento y marea, más de 4,000 millones, y al final uno puede colegir, sin que los resultados hayan sido presentados,
que ha sido un fracaso lo que va a salir del censo porque quedó gente sin censar. Todavía andan porque censando. hay gente, o sea, muchísimas cosas que lo que salga de ahí ya uno sabe que va a estar distorsionado, no va a responder a la realidad. Gente, por ejemplo, que vivía en callejones y parte atrás que decía, no nos censaron atrás, solo pasaban por la calle de adelante. Entonces, en tu experiencia como ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, ¿qué entiendes que debió mejorarse? ¿Qué entiendes que debió hacerse bien? ¿Y qué lectura le das a este proceso? ¿Qué va a pasar ahora con ese dinero que se invirtió en eso? Tantas cosas. Miren, lo primero, cuando uno es funcionario público, uno tiene que separar mis creencias personales de las posiciones públicas. Entonces yo creo que cuando funcionarios vinculados al censo han sido tan proactivos, impulsando temas que pueden o no tener razón, pero digamos que son controversiales. Eso lo primero que hace es que despierta una sospecha en los demás. Y quien trabaja en áreas relacionadas a economía, estadística, tiene que ser extremadamente frío con ese tipo de temas. Porque al final, la estadística tiene que ser tan aburrida como contar cosas. No puede tener un relato detrás de que yo quiero visibilizar a este grupo o a este otro grupo. No, yo no quiero nada, yo quiero decir lo que hay. Primer error que considero. Segundo error, falta de planificación. Miren, yo, cuando me nombraron ministro de Economía, que fue el 31 de julio de 2019, se estaba discutiendo hacer el censo a inicios del año 2020 y yo lo paré. Yo dije, señor, imposible irnos a un censo en un año electoral. Sí, exactamente. Eso fue muy controversial, Sí, no sí. cayó bien en algunos grupos. Yo decía, miren, en un año electoral yo no puedo garantizar que los empadronadores sean seleccionados sin criterio político. Si no lo puedo hacer, prefiero que no haya censo. Y cualquier cosa me pueden quitar del cargo. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas toman tiempo. La cartografía hay que mejorarla. Los empadronadores tienen que ser muy capacitados, tienen que hacerse pruebas pilotos. Eso no se hace de la noche a la mañana. Por cierto, otro elemento, el cuestionario que se usa de preguntas tiene que ser socializado a la población, tiene que ser discutido. Creo que no se hizo, creo que a veces hay que tener más apertura que los demás puedan opinar, señores, que no es mi empresa, yo no puedo manejarla como me dé la gana. Eso faltó y obviamente la logística ha tenido muchos fallos y es una pena porque el censo es una de las armas más poderosas para uno hacer políticas públicas. O sea, un censo es a quienes trabajamos en políticas públicas lo que los análisis son para los médicos. Sí, A partir de ahí se hace todo. Si un médico recibe un análisis en el que no confía, no sé qué hacer con este paciente, no sé si está enfermo o si no. Totalmente. Ahora, Juan Ariel, en materia económica, el año entero la variable inflación ha sido una muletilla en el día a día. Las proyecciones de organismos internacionales y del Banco Central de la República Dominicana o del debate aquí nacional siempre estuvo por encima del 9%. Y de un momento a otro las autoridades nos indican que en este mes el promedio será de 7.2%, me parece. ¿Sobre cuál base llegan a ese cálculo? Te pregunto. Y por otro lado, cómo ponderar, porque ellos venden como buena noticia eso, pero en el presupuesto ellos estimaron que la inflación sería de un 5%. ¿Cómo se corresponde a eso, a la variable crecimiento económico de un 5%? Cuando ellos calculan la inflación, cifra que por cierto yo estoy completamente de acuerdo, yo creo todas las informaciones que salen del Banco Central. No voy a hacer oposición irresponsable como se hizo en el pasado, criticando esos datos porque después llegaron al gobierno y celebran los datos que da el mismo banco con el mismo gobernador y el mismo equipo. Okay. No, claro, y empezando por el presidente Luis Abinader, que lo decía por escrito, los datos estaban mal. Y su vocero y sus economistas, y hoy todos se le ve sonrientes aplaudiendo esos datos que han criticado. Yo no hago ese tipo de política, ni es lo que queremos hacer en el PLD. Ahora, en lugar de criticar los datos, como economista lo que hago es intentar entender qué me dicen esos datos. Cuando la inflación está bajando, primero, eso no quiere decir que los precios están bajando. Dice que los precios siguen subiendo, pero no tan rápido. Me quiere indicar varias cosas. Lo primero es que el congelamiento de los precios de la gasolina y dejar de continuar aumentando la tarifa eléctrica
dio resultado, como se los recomendamos desde el principio. Un segundo elemento es que ya la inflación incorpora lo que aumentó en periodos anteriores. Entonces, como la inflación se publica anual, digamos, ya se dejó atrás todo lo que aumentó en septiembre del año 2021 o a mayo del año 2021, que fue el mes de mayor aumento en la inflación. Entonces es normal que conforme pase el tiempo ya se vaya dejando atrás los aumentos anteriores y por eso vaya cayendo la cifra. De todas formas, República Dominicana es uno de los países donde más han aumentado los precios si comparamos agosto 2020 con noviembre 2021. Y eso indica que, aunque ahora sí se están controlando, lamentablemente la familia dominicana pasó un 2021 y una mitad del año 2022 bastante mal. Por fin lo están controlando los precios, pero la verdad es que ya el golpe fue dado y eso hace que el poder de compra del salario haya retrocedido 7 años. Si nosotros vemos el salario real del año 2022, está al nivel del 2015. Wow. Esto usando los datos que da el mismo Banco Central. Wow. Entonces, por eso la gente dice, mira, dicen que la economía crece, pero yo no lo siento. Como economista digo, ¿por qué no lo siente? Y ahí me doy cuenta de eso, que es que todavía no se han recuperado todos los empleos, se ha perdido el poder adquisitivo de los salarios, entonces por eso hay esa sensación de que a la familia dominicana no le está yendo tan bien como dice la macroeconomía. Juan Ariel, feliz año nuevo y ojalá que nos pueda visitar en cabina, que usted se nos cotiza. Para arrancar el año, para tener algunas perspectivas claro. Ahí. Gracias. Siempre a la orden y encantado de compartir con ustedes. Gracias, hermano. Bueno, estuvo con nosotros Juan Ariel Jiménez. Ya ustedes escucharon. Rumbo de la mañana.